¿Cuál es tu prioridad hoy? ¿Por qué crees que el mundo está en su deplorable condición actual? Hay inmoralidad en todas partes. Puede ser muy inseguro. Muchas naciones del mundo están en problemas financieros. Son peligrosos y están muy necesitados, y siempre pienso en la gente. Sí, Israel está en una guerra, pero el bando en el que luchan tiene gente y niños, y por eso no tomaré partido. ¿Por qué crees que el mundo está en esta condición? Peleando entre sí. El mundo está espiritualmente muerto en muchos lugares. ¿Por qué crees que llegamos a ser así? La mayoría de la gente te dará una razón humana, pero la verdad es que es porque la mayoría de la gente no quiere que Dios les diga cómo vivir sus vidas. Qué tonto vivir y creer que de alguna manera, podemos hacerlo mejor que Dios. Dios nos ha dado leyes que hacen que sea mejor para nosotros, que hacen que la vida sea mejor para los demás, y nos ha dado un principio por el cual vivir, y nos ha dado un mandato de que debemos compartir la verdad de su amor y su bondad, misericordia y bondad, y su juicio al mundo. Isaías 66, 1 Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está, entonces, una casa que podrías construirme para mí? ¿Y dónde hay un lugar donde pueda descansar? Porque mi mano hizo todas estas cosas. Isaías no está criticando a Salomón por construir el templo a Dios. Isaías está diciendo, sabes, aprecio el templo, pero eso no es lo más importante. Dios dice, lo hice todo. Yo controlo todo. No me atraen los templos y los edificios. Me siento atraído por ti por otra cosa. Isaías 66, 2 Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y al que tiembla ante mi palabra. Eso es lo que Dios está buscando. No podemos impresionar a Dios con lo que hacemos y con la construcción de edificios, aunque hay algunos hermosos. Dice que eso no es lo que me interesa principalmente. Me interesan principalmente aquellos que tienen una actitud, una relación, como él dice aquí, que tienen un espíritu humilde. Espíritu contrito, y que tiembla ante su palabra. Cuando él dice tiemble ante la palabra, eso significa que cuando usted y yo enfrentamos la palabra de Dios, estamos asombrados por ella. Nos sorprende. Nos afecta. Estamos impresionados por ello. Algo nos sucede cuando leemos la palabra de Dios. Dios dice que eso es lo que me interesa. Personas que, como dice en este pasaje, claramente tiemblan ante mi palabra. ¿Tienes una Biblia? ¿Cuántos tienes? ¿Qué piensas de tu Biblia? ¿Cuántas versiones tienes? No hay nada de malo en diferentes versiones porque a veces es más fácil para algunas personas leer algunas que otras. El problema es, ¿qué significa este libro para usted personalmente? Mi opinión y convicción personal es que si vas a una iglesia y el hombre que está detrás del púlpito nunca abre la palabra de Dios, nunca defiende la palabra de Dios, nunca predica de la palabra de Dios, necesitas ir a otra iglesia. Por la sencilla razón, de esto se trata la iglesia, exponer y desafiar, y vivir la palabra viva de Dios. Esto es lo que Dios está diciendo, aquí está a quien miro. Al humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Humilde y contrito de espíritu dice que nos humillamos, reconocemos nuestra necesidad de la palabra de Dios. Y nos entregamos a la palabra de Dios. Dios es honrado cuando tú y yo reverenciamos su palabra y honramos su palabra. Aquí hay un ejemplo de la actitud de una persona que tiene ese espíritu. Alguien que tiembla ante la palabra de Dios, es decir, que reverencia su palabra, respeta la palabra de Dios. Cuidas tu Biblia. El incrédulo a menudo quiere destruir la palabra de Dios. La preciosa Biblia ha sobrevivido a todos los que han vivido porque es la palabra de Dios. Entonces, pensemos en la actitud de una persona que realmente tiembla ante la palabra de Dios, y la primera actitud es una persona que anhela escucharla. ¿Por qué vienes domingo tras domingo? ¿Por qué tienes el anhelo de escuchar la verdad de la palabra de Dios? Cualquiera que respete la palabra y ame la palabra, y esa persona a quien Dios dice que ha escuchado, la persona, él dice, él mira a esa persona, que es humilde, contrito de espíritu, que tiembla ante mi palabra. Tienes el anhelo de escuchar la palabra de Dios. Si vas a la iglesia y tienes una Biblia,
Escribe lo que Dios pone en tu corazón. No pierdas el tiempo solo escuchando y olvidándolo. Esta es la palabra de Dios. Puede que te esté hablando. Escribe cualquier palabra clave que sientas que Dios te está diciendo. Tengo una colección personal de ellos que guardo y miro de vez en cuando. Me trae de vuelta lo que estaba enfrentando en ese momento y me devuelve a lo que Dios hizo por mí y mi familia. Mi colección de escritos no es solo yo difundiendo el Evangelio, sino también mi colección personal para que siempre la lea, y me recuerda las cosas que Dios ha hecho por mí y mi familia. Deberías probarlo. Es asombroso cómo verás que Dios realmente te habló. La Biblia es la palabra de Dios, y debido a ella, necesitamos estar en ella todos los días, pidiendo dirección y guía en la vida. Y si nuestras actitudes son correctas, tendremos el anhelo de escucharlo, y usted tendrá el deseo de creer en él. Si tiemblas ante la palabra de Dios, todas sus palabras se revelarán como verdaderas. No solo lo anhelarás, sino que tendrás el deseo de creerlo. Lo traerás de vuelta a sus promesas. Por ejemplo, estaba pasando por un momento difícil físicamente, y simplemente dije, Señor, tienes que restaurar mi energía porque parece que no tengo ninguna. Y así, por mi desesperación, recordé haber orado, Señor, quiero recordarte algo que dijiste. 1 Juan 5, 14-15 Esta es la confianza que tengo en ti, que si pido algo que sea tu voluntad, me oirás, y si sé que me oyes, sé que responderás a mi petición. Oré, me llamaste a escribir de tu palabra, y te pido que restores mi energía. Y confío en que harás exactamente lo que dijiste. Recuerdo que me sentí mejor y todavía me siento mejor porque Él me respondió. Tiemblo ante la palabra de Dios. Sí, cuando pienso en las promesas de la palabra de Dios, y puedes mirar a tu alrededor y ver todas las cosas a nuestro alrededor que no están bien, pero hay una cosa correcta, Dios todavía está en medio de nosotros, Él todavía tiene el control, Él va a salirse con la suya sin importar lo que diga el mundo. Entonces, hay un anhelo de escuchar la palabra. Hay un deseo de creerlo y una intención de obedecerlo. Entonces, cuando lees la palabra de Dios, ¿por qué la lees? ¿Cuándo no necesitas la palabra de Dios? ¿Hay alguna vez un momento en que no necesites la palabra de Dios? No, no lo hay. Tienes un anhelo por ello, un deseo por él. Tienes la intención de obedecer lo que lees. ¿Cuáles son los beneficios que usted y yo tenemos de leer la palabra de Dios? Dice que los que se humillan ante la palabra, los que se inclinan ante la palabra. Aquellos que reconocen que esta es la palabra escrita de Dios del Dios vivo. Él dice, y lo dice tan claramente. A aquel hombre, dice, miraré al humilde y contrito de espíritu y al que tiembla en la palabra de Dios. Dios está diciendo, Él tiene tu atención. ¿Quieres llamar la atención de Dios? Abre su palabra, tienes la atención de Dios. Entonces, repasemos algunos de los beneficios, y el primero es este. 1 Pedro 1:23 Porque habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece. He escuchado a personas que no han ido a la iglesia y no leen ni conocen la Biblia. Y por alguna razón, pasan por alguna catástrofe, y alguien les da una copia de la palabra o les explica la palabra o les da una copia de la Biblia. Llegan a leer la palabra de Dios, ¿y qué sucede? Se salvan. No tienes que tener un pastor para ser salvo. Solo necesitas comenzar a leer la palabra de Dios. 1 Pedro 1:23 Porque habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios viva y perdurable. Todos fuimos salvos como resultado de creer en la verdad de las Escrituras. Es posible que casi no conozcas las Escrituras, pero cuando alguien dijo, Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 10:9 Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Salmo 119, 105 Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Esta escritura dice que la palabra de Dios nos mostrará a ti y a mí a dónde ir y a dónde no ir. Me mostrará qué decir y qué no decir. Nos mostrará cómo tomar decisiones,
una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino, su palabra. Siendo eso cierto, piensa en la sociedad en la que tú y yo vivimos, donde quiera que estés. Vivimos en una sociedad peligrosa, una sociedad insegura, una sociedad necesitada, una sociedad inmoralmente decadente. Vivimos en una sociedad que necesita luz y verdad, y todos necesitamos dirección. Todos necesitamos caminar en este camino, y esto es lo que él dice, su palabra es una lámpara a mis pies. Muéstrame a dónde ir y sé la luz de mi camino. ¿Quieres ir de una manera que te permita crecer para ser el tipo de persona que Dios quiere que seas y que Él planeó que fueras? Salmos 119, 130. El desarrollo de tu palabra alumbra, da comprensión a lo simple. Cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, nos volvemos sabios porque ¿qué hace Dios? Nos muestra cosas que son buenas para nosotros. Nos advierte sobre cosas que no son buenas para nosotros. Él es nuestro protector. La palabra de Dios es nuestro mayor protector. Es como un escudo ante nosotros. Si vamos en la dirección equivocada, Dios revelará la verdad que Él ha plantado en nuestros corazones. Él nos dará advertencias y la obra del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Él es quien hace sonar la señal de advertencia. Salmos 119, 111. He heredado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. ¿Qué lees que te trae más gozo que la palabra de Dios? ¿Qué puedes leer que te traiga más gozo que la palabra de Dios? Si solo queremos comenzar con algo que es básico, lea el Salmo 23. El Señor es mi pastor. No me faltará. Nada me faltará significa que a Dios no le faltará ni se le privará de lo que realmente se necesita porque Dios, como nuestro pastor, proporciona todo el sustento, la protección y la guía necesarios. Con solo leer esto, sentirás alegría, esperanza, seguridad y confianza. Esto está a propósito en la Biblia porque Dios sabía que tú y yo lo necesitaríamos, el mundo entero lo necesita. Cuando dice, he heredado tus testimonios porque son el gozo de mi corazón. A veces me siento tan feliz leyendo una escritura, que pienso, Señor, solo quiero darte las gracias. Solo quieres agradecerle mucho. Porque sabes que cuando Él obra en tu corazón, lo sabes. No hay sustituto, y la palabra de Dios te dará paz. Salmos 119, 165. Los que aman tu ley tienen gran paz, y nada los hace tropezar. Todo el mundo quiere la paz. Un secreto que he aprendido es que siempre debes confiar en Dios. No importa cuál sea el problema, una decisión, una lucha, una preocupación, una necesidad, solo dígase a sí mismo, Dios encontrará una manera, no me preocuparé porque Dios puede arreglar cualquier cosa y todo para mantenerme en paz. Y permanecerás en paz. No te permitas salir de esa paz. No dejes que nadie intente quitarte la paz. Entregue todas sus preocupaciones a Dios y permanezca en paz sabiendo que Dios arreglará todo para usted y su familia. La paz significa estar atado a. En otras palabras, cuando tienes paz, estás atado a Dios. Nunca tendrás paz sin Dios. Jesús les dijo a sus discípulos porque estaban muy preocupados. Juan 14:27. Mi paz os doy, no como el mundo te lo da, yo te lo doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es la promesa de Dios. Por lo tanto, confíe en Dios y nunca deje de confiar en Él para todas sus necesidades y deseos de su corazón. Isaías 66:2. Miraré al humilde y contrito de espíritu, y al que tiembla ante mi palabra. ¿Quieres la aprobación de Dios? Lea la Biblia. Ora y pídele a Dios que hable a tu corazón. Mucha gente dice que lee algunas cosas en la Biblia y que no entiende algunas partes de ella. Algunas partes son difíciles de entender. Sí, esto todavía me pasa a mí también. Entonces, leeré lo que entiendo y seguiré adelante. Eventualmente, Dios te revelará los significados a través de escritos espirituales, sermones que veas y escuches, música gospel y en películas espirituales. Y Dios nos está diciendo, Dios honra y se compromete a bendecir a aquellos que honran su preciosa palabra. Entonces, tenemos en nuestras manos lo más precioso y valioso que poseemos, la palabra de Dios. Isaías 40:8. La hierba se seca, las flores se marchitan,
pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Quieres la atención de Dios? ¿Quieres saber quién es Dios realmente? ¿Quieres saber por quién está impresionado Dios? No personas con gran reputación, grandes oradores, grandes esto y aquello. Dios dice, miro al que tiembla delante de mi palabra. Lo crees, lo obedeces, lo atesoras porque es el mensaje de Dios para todos nosotros. El mensaje de la Biblia transformará la vida de cualquiera. Te dará la seguridad absoluta de que cuando mueras, irás al cielo. Pero también da una advertencia, mueres sin Cristo, estarás eternamente separado de Él. Solo hay un camino al cielo, y ese es el camino de la cruz, el Cristo resucitado que murió en la cruz por nuestros pecados. Él pagó nuestra deuda de pecado en su totalidad, y la Biblia es clara al respecto. La Biblia es clara sobre cómo ser salvo. La Biblia es clara acerca de ir al cielo. Y la Biblia es clara acerca de las advertencias de aquellos que lo rechazan. ¿Dónde encaja la palabra de Dios en tu vida? Puedes decir que te encanta. Puedes decir que lo atesoras. Decir que amas la Biblia es decir que amas a Dios, decir que atesoras la Biblia es decir que atesoras a Dios. La Biblia es Dios impreso, la mente de Dios, el corazón de Dios, el Espíritu de Dios. Se trata de quién es Dios, desde Génesis 1, que comienza, en el principio. Dios creó los cielos y la tierra, y llegamos al último versículo de Apocalipsis, y Dios todavía está en su trono, haciendo lo que prometió hacer. Si tienes una Biblia, ábrela y antes de irte a la cama esta noche, léela. Mucha gente tiene problemas para dormir. Simplemente encuentre un pasaje en los Salmos o los Proverbios y comience a leer. Pídele a Dios que te duerma. Dile que puedes tener muchas cosas en mente, te quiero que lo último en mi mente sea Dios. Y lo más probable es que lo primero en tu mente al día siguiente sea Dios. Que esto te ayude a conocer a nuestro Dios. Gracias.